Bien, estamos en el ejercicio adicionales 2 del práctico 11. Es un ejercicio en donde vemos la parte de vemos la parte de teoría de más adelante, creo que la sección 3. No, perdón. El teorema 2.3 de la propiedad invariante de las diferenciales totales de las funciones. O sea, cuando tenemos funciones que son funciones compuestas, los diferenciales no cambian, no importa si yo calculo el diferencial para para mis variables intermedias o para mis variables mis variables independientes. Es invariante, siempre el diferencial es lo mismo. Entonces, tenemos que mostrar eso, entonces vamos a hacer el ejercicio 2 que nos piden que hagamos eso. Yo voy a arrancar con el 2b porque es más fácil y después hacemos el 2a que es un poquito más difícil. Pero más que nada para que vean y con lo que hacemos en el 2b pues, se puede aplicar más fácil lo que es el 2b. Fíjense, tenemos una z que es una función que depende de u y de b, y tenemos una u que depende de x de y y una b que depende de x de y. Es decir, si hacemos el diagrama de Albert, tenemos una z que depende de u y de b, pero u y de b dependen cada una de x y de y. ¿Ok? Entonces, con eso arrancamos el primer inciso que nos piden el diferencial de z con respecto a u y b. Esto se calcula como, habíamos dicho, el diferencial total como la derivada de z con respecto a u por el diferencial de u más la derivada de z con respecto a b por el diferencial de b. Ahora, ¿qué pasa? Esto sí lo podemos calcular, no son difíciles. La z de u es de acá, nos queda 2u, y la z de b es 2b. Hasta ahí todo bien. Pero si los ponemos a ver los diferenciales, estos diferenciales son de funciones intermedias. Bien. Entonces, si yo tengo que calcular mi diferencial para mis variables finales. Y para eso tengo que usar la regla del producto. Regla de la cadena, regla del producto. Regla de la cadena. El diferencial de u es la derivada de u con respecto a x por el diferencial de x más la derivada de u con respecto a y por el diferencial de y. Y de similar forma, el diferencial de b es la derivada de b con respecto a x por el diferencial de x más, más la derivada de b con respecto a y por el diferencial de y. Entonces la u de x, cuando calculamos cada una de las derivadas parciales, la derivada de u con respecto a x, la derivada de u con respecto a b, la derivada de b con respecto a x, la derivada de b con respecto a y. Esto nos va a quedar, fíjense, son sencillas. La derivada de u con respecto a x nos va a quedar 1, la derivada de u con respecto a y nos va a quedar 1. Ahora con la de b nos va a quedar, con x nos va a quedar 1 y con la y nos va a quedar menos 1. Entonces ya con todo eso podemos ir escribiendo. El diferencial de u es de x más de y. El diferencial de b es de x menos de y. Bien, porque tenemos que escribir todo en una sola variable. Entonces nos va a quedar el z de 1 va a quedar 2u por, abrimos paréntesis, y nos va a quedar dx más dy más 2b por, abrimos paréntesis, dx menos dy. Entonces ahí calculamos la
lo primero, la diferencial de z con respecto a v. Ahora te los pide el ejercicio que calculemos el diferencial de z con respecto a x de y. Entonces en este caso es la z de x por el diferencial de x más la z de y por el diferencial de y. Bien, por definición, por teorema diferencial total. La z de x por regla de la cadena es la z de u por la u de x más la z de b por la b de x. La z de y es de similar forma, es la z de u por u de y más z de b por b de y. Bien, viendo siempre este diagrama. ¿No se acuerdan? Repasen el práctico de funciones compuestas. Entonces esto nos va a quedar, ya tenemos todas estas cosas, nos va a quedar 2u por 1 más 2b por 1, es decir, nos va a quedar 2u más 2b, y este nos va a quedar zu es 2u por u de y es 1 más elevado a z con respecto a b es 2b, o b con respecto a y es menos 1, es decir, nos va a quedar 2u menos 2b. Entonces acá escribimos y nos va a quedar 2u más 2b por diferencial de x más 2u menos 2b por diferencial de y. Entonces ya calculamos el otro diferencial y tenemos ya calculado las dos cosas. Ahora tenemos que fijar si son iguales. Entonces tenemos que simplemente igualar con uno e intentar llegar al otro. Eso vamos a hacer. Entonces borramos todo esto, ya no necesitamos más. Entonces vamos a arrancar desde acá y vamos a intentar llegar al de abajo. Esto lo vamos a dejar a un costado para ir viéndolo. Y este vamos a trabajarlo desde acá. Entonces, lo que vamos a hacer es distribuir este y este y este y este, y nos va a quedar 2u por dx más 2u por dy más 2b por dx menos 2b por dy. Entonces lo que vamos a hacer ahora es a estos dos unirlos. Entonces nos va a quedar 2u de x más 2b de x más 2u de y menos 2b de y. Entonces ahora sí saco factor común, en este caso las y en este caso los de x y en este caso los de y. Entonces me va a quedar 2u más 2b de x más 2u menos 2b de y. Y si se ponen a ver con lo que está acá, esto no es más ni nada menos que el diferencial de z de x. Y con eso probamos lo que nos pedía el tercer apartado, que verifiquemos la igualdad. Entonces, el diferencial es incondicional es invariante, perdón, a funciones compuestas, y no importa cuál diferencial estoy calculando, siempre me da lo mismo. Y ya lo verificamos. Entonces ya con ese vamos al apartado A, que es un poquito más difícil, un poco más complicada las derivadas, nada más, no es que es más difícil. Entonces tenemos, en este caso tenemos digamos, la z es igual a la exponencial de a la rs
Entonces ya con eso vamos a trabajar. Tenemos de vuelta una z que es la exponencial de la rs y las r, o sea, tengo una z que depende de r y s, y r depende de x, y igual que s. Es decir, por el diagrama de árbol tenemos este diagrama. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a arrancar. Empezamos con el diferencial de z con respecto a r y s, que nos va a quedar la z con respecto a r por el diferencial de r, más la z con respecto a s por el diferencial de s. Ahora, el diferencial de r se está formada por, como es una función que depende de otras dos, tengo que calcular el diferencial como vimos, el diferencial total, en donde tenemos la derivada de r con respecto a x por el diferencial de x, más la derivada de r con respecto a y por el diferencial de y. De similar forma, el diferencial de s, tenemos la derivada de s con respecto a x por el diferencial de x, más la derivada de s con respecto a y por el diferencial de y. Bien, entonces ahora tenemos que calcular todas estas derivadas. Empecemos. La z de r es una exponencial, entonces es simplemente la derivada de la exponencial misma, y la derivada del argumento es r por s. Si dividimos por r nos queda s, si dividimos con respecto a s nos va a quedar r. La r de x es un logaritmo en una raíz. Un poquito más grande, vamos a un costadito, no vamos en otro lado porque quedó muy grande. La derivada de r con respecto a x es 1 sobre la raíz por la derivada de la raíz por la derivada del argumento, que es 2x. Se acomodan todo. Esto le va a quedar x sobre x cuadrado más y cuadrado. De similar forma, si hacen lo mismo porque es simétrico, la derivada de r con respecto a y es y sobre x cuadrado más y cuadrado. La derivada de s con respecto a x es, la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado, por la derivada del argumento, que le va a quedar menos y sobre x cuadrado, que si acomodan un poquitito, si lo acomodan, le va a quedar menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, y si derivan la s con respecto a y, le va a quedar muy similar, tarea para ustedes calcularla, le va a quedar x sobre x cuadrado más y cuadrado. Bien, entonces ya con eso tenemos todo para reemplazar. Nos va a quedar, estoy más atrás porque si no tengo poco espacio, va a quedar la z de r, dijimos que es s por e a la rs por dr. Va a entrar todo esto, es me parece que no va a entrar todo esto. A ver, abrimos paréntesis, dr es rx, que dijimos que es x sobre x cuadrado más y cuadrado por diferencial de x, más ri es y sobre x cuadrado más y cuadrado por diferencial de y, más r por rs por, sigo abajo, me quedé sin espacio, la s de x es menos y sobre x cuadrado más y cuadrado por el diferencial de x, más la x sobre x cuadrado más y cuadrado. Bien, entonces ahí ya tenemos calculado primero lo primero el ejercicio y. Entonces ahora vamos a calcular la diferencial de z x y.
Bien, entonces vamos a borrar algunas cosas, pero no todo. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrar esto de acá. Esto de acá. Vamos a acomodar un poquitito, así tenemos, dijimos que era la R de X. Esto es la S de X. Entonces seleccionamos esto. Dejamos acá. Esto ya no lo necesitamos, se va. Entonces, cuando calculamos ahora el diferencial de z con respecto a x e y, ahora es la derivada de z con respecto a x por el diferencial de x más la derivada de z con respecto a y por el diferencial de y. La derivada de z con respecto a x, por regla de la cadena, es todos los caminos que nos llevan a x. Entonces la z de r por la rx más la z de s por la r de y. Es decir, nos va a quedar la z de r, ya la calculamos, es s por e a la rs por la rx, está calculada también acá, es x sobre x cuadrado más y cuadrado. La z de s también calculamos, es r por e a la rs, por la rs por ri es y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y de forma similar, la z de y es la z de r por la r de y más la z de s por la r. Ah, mira, ahí me equivoqué. Me equivoqué en el anterior. Por la s de y. Y acá es por la s de x. Entonces la s de x es menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces ese menos lo voy a poner acá adelante. Ahora sí me gusta más. Entonces acá nos va a quedar en el abajo z de y, nos va a quedar s por e a la rs por r de y es y sobre x cuadrado más y cuadrado más r sobre e a la rs por z de y es x sobre x cuadrado más y cuadrado. Bien, entonces ya calculado todas las derivadas, vamos a empezar a reemplazar. Arrancando por todo de acá. Obviamente que acá me queda sin espacio. Y voy a ir simplemente borrando lo que ya no uso. Entonces vamos a copiar esto para que quede. Pues tenemos que volver a consultar. Entonces la z de x, lo que está acá, vamos a ponerlo en rojo para que no nos mareemos, es s por e a la rs por x sobre x cuadrado más y cuadrado menos r por e a la rs por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Bien, ya tenemos ya lo podemos borrar. Por todo esto, por el diferencial de x. Y ahora en verde vamos a poner esto de acá. Y esto nos va a quedar más paréntesis s por e a la rs por y por x cuadrado más y cuadrado más r por e a la rs por x sobre x cuadrado más y cuadrado. Todo por el diferencial de y. Bien, si no me equivoqué en nada, si lo copié bien todo, ese es el diferencial de x. Bien. Bien, este entonces es el diferencial y hacemos el punto 2. Ahora, vamos a ver el punto 3. Tenemos que ver si uno es igual al otro. Entonces lo que vamos a hacer es
arrancar desde acá e intentar llegar a esto de acá. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esto. Más adelante. Si lo puedo checar. Ya mucho si lo puedo checar, ¿no? Sí, es mucho, demasiado. Pero si lo copio y pego, no. Eso sí lo puedo hacer. Ahí, el panel actual. Y esto sí lo puedo checar. Ahí está. Bien, eso es lo que tengo que llegar. Entonces, vamos a empezar a hacer lo siguiente. Vamos a distribuir el de X en cada uno de estos cosos y el de Y. Entonces nos va a quedar S por E a la RS por X cuadrado más Y cuadrado por DX menos R por L a la RS por Y sobre X cuadrado más Y cuadrado por DY por DX por DX, perdón, más S por E a la RS por Y por X cuadrado más Y cuadrado por DY más R por E a la RS por X cuadrado más Y cuadrado por DY. Y ahora, fíjense, lo que yo tengo que buscar acá es que tengo que sacar factor común S por E a la RS. Entonces voy a buscar eso. Tengo uno acá y tengo otro acá. Entonces a esos dos le voy a sacar factor común. Entonces me va a quedar S por E a la RS por... Y me queda entre paréntesis. X por X cuadrado más Y cuadrado de X. Y acá fíjense, me va a quedar más Y por X cuadrado más Y cuadrado de Y. Y luego busco, fíjense en el otro, es R por R por L a RS. Entonces me va a quedar este menos, lo que voy a hacer es meterlo acá adentro y hasta hacerlo positivo. Entonces me va a quedar más R por L a RS por menos Y sobre X cuadrado más Y cuadrado de X más X por X cuadrado por Y cuadrado de Y. Y ahora fíjense, comparen lo que está acá con lo que está acá, con lo que está acá, perdón. Fíjense, tenemos S por el RS por X, bueno, por esta expresión que está acá, que es igual, por R por el RS por esta otra expresión que es igual acá. Entonces hemos comprobado que esto es Z de este RS, que es lo que queríamos demostrar. Bien, las dos son iguales. Bien, son invariantes a la variable. Y con eso terminamos este ejercicio.